buenos días, que el Señor te bendiga. Gracias por estar conectado con tu tiempo con Dios. Visión Nueva Culiacán y La Palma te bendicen. Estamos estudiando el libro de Ezequiel, capítulo 22, del 1 al 16. El título es Han perdido su identidad. Vamos a darle lectura al pasaje del día de hoy y vamos a leer el versículo 1 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás pues: así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnios a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerza en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia, al huérfano y a la viuda despojaron, mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti e hicieron en medio de ti perversidades. Y una lista todavía un poco más extensa de las cosas que este pueblo, que era amado por Dios y que había perdido su identidad. Y cuando leemos este pasaje me parece que estamos describiendo la situación actual de muchos lugares de nuestra república hermosa y quizás también del mundo entero, donde la violencia y el derramamiento de sangre es algo que vemos a diario. Crímenes, asesinatos, violencia, corrupción, la lucha por el poder, maldad en toda su expresión. Y todo eso está dejando familias destrozadas, personas sin empleos, mujeres viudas, huérfanos, inseguridad por todos lados. Muy similar a lo que Dios vio en su amada ciudad de Jerusalén. Por muchos llamada la ciudad santa, la ciudad hermosa, ahora Dios se dirige a ella como la ciudad derramadora de sangre. Muchos crímenes se habían cometido y uno de los más aterradores era sacrificar a los primogénitos al dios Moloch. La ciudad de Nínive encabezaba la lista de las ciudades más sanguinarias. Ahora Jerusalén parecía ser tan mala como ella, perversa como esta ciudad, que si conocemos la historia de Nínive, vemos que ellos se arrepintieron. Cuando Jonás fue enviado por Dios a proclamar arrepentimiento y ayuno, porque venía el juicio de Dios, y dice la palabra que todos, desde el rey y el pueblo, se arrepintieron. Y aquí vemos a un pueblo duro de corazón. Dios le dice al profeta: tú les vas a mostrar sus abominaciones, y por estas abominaciones venía el juicio de Dios. No era un capricho de Dios, sino el resultado de muchos años de infidelidad. Así que vemos esta lista por las cuales vino el juicio, y lo vamos a ver en los versículos 13 al 14 que le dimos lectura. Y estos empezaban con los líderes, porque ellos eran los responsables de guiar al pueblo. Entre estas abominaciones encontramos idolatría, asesinatos, maltrato de extranjeros, pecados sexuales, desprecio por la ley de Dios, desprecio por el santuario, profanaron el día de reposo, y sigue una grande lista. Difícil de creer que se cometieran tales actos. Todos vivían como pensaba que era correcto, y es así como se vive hoy en día. Así pienso yo, así vivo yo. Las corrientes de este mundo pueden ser bien atractivas, pero dice la palabra que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. La palabra de Dios nos enseña a mantenernos firmes y fieles en nuestra fe y a los principios establecidos por Dios. Y por esta causa ellos mismos se acercaron el día del juicio. Dios fue misericordioso y paciente con ellos durante muchas generaciones, pero les había llegado el día. Dios es justo y como tal no puede permitir que la injusticia, la corrupción y el mal imperen. El profeta Ezequiel recibió la tarea de mostrarles las abominaciones y juzgar la maldad de la ciudad para que las personas pudieran reconocer sus pecados y se pudieran arrepentir. El juicio divino es una respuesta justa a una vida llena de pecado y de maldad. Y aunque puede parecer duro,
también es una oportunidad para el arrepentimiento y volver al camino de la justicia. Dios dijo de su pueblo que era un pueblo amado, un pueblo de reyes, un pueblo de sacerdotes, una nación santa, un pueblo escogido, un pueblo con propósito, pero perdieron su identidad. Perdieron el hecho de saber quiénes eran, qué podían hacer y qué es lo que tenían y hasta dónde ellos podían llegar. Y todo por causa de la desobediencia. Se dejaron llevar por el placer y el mundo que los rodeó, abandonando así su identidad para identificarse con las otras naciones. Y terminan los versículos 15 y 16, pues el ultimato de Dios para ellos era: te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy Dios. Bueno, aquí vienen algunas cosas. Te voy a dispersar y dice también vas a ser degradada. Iba a pasar por la vergüenza, por el oprobio, por la burla de las naciones que estaban tan lejos como a las que estaban cercas. Y ese es el resultado cuando nosotros perdemos nuestra identidad, cuando no sabemos quiénes somos en Cristo, qué es lo que podemos lograr, qué es lo que podemos hacer. El Señor ha dicho de nosotros que somos sus hijos y como hijos de Dios podemos alcanzar muchas cosas. Podemos alcanzar sobre todo el propósito de Dios, pero aquí lo importante es no apartarnos ni separarnos de Él, porque sin Él nada somos. Que Dios te bendiga. Este ha sido el devocional del día de hoy. Que la gracia de Dios te acompañe. Bendiciones. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.